Hi, I'm Mariel, and we're going to interview you for our history class. Hi, I'm Jackie, and we are going to ask some questions for a history class interview. Hi, I'm Ani. I'm 17 years old and I live in California. What are the benefits that living in the US provides you? Some of the biggest benefits that living here would provide for me personally is that I feel like I have a better shot at having a better opportunity to picking a good college that focuses and is meant to help me decide what career I want to study essentially and where I want to go in life. I feel like in a way it has a better a better like flexibility for me to pick that and not What was the reason why you moved to the US? There are two main reasons why we moved to the United States, and one of them was because my stepdad got a job offer over here in California, and it requires him to be here a lot more than it would for him to be in Mexico. So he would normally be apart from us for really long periods of time, and we like to stick together as a family. So we also decided that no, like other aside from accepting the job offer for his company, he also decided that it would be better for us to move here with him, um, because in general, my family thought California could bring a lot of opportunities for me and my brother, especially, being with education and socially, and also in college, university, all that kind of thing. What were some problems or challenges you faced when you first got there? There are two major challenges that I faced when I moved here, and the first one of them was facing discrimination, because racism I wouldn't really say I faced, because from the get-go my parents wanted to avoid me getting made fun of and being bullied from the get-go. So they put me in a private school right away, and it was a Christian school, which meant that normally um the kids would go easier on me, to say so. Um, so obviously, yeah, a lot of the bullying and discrimination didn't happen, but I was still a little prone to it in a way that kids would, I don't know, make fun of the way I spoke and the way I struggled to say a couple words or to form my sentences. But I eventually got over that because as time went on, my English kept getting better and to the level it is now. And even though it isn't flawless, I can still, personally, I can still see the differences between me and someone who has spoken English for their entire life. I can still, you know, notice my accent a little bit, and I can also notice that I say things differently from the rest. But I wouldn't say, like, in the past it would have affected me and it would have made me feel inferior to them, but now it doesn't. I actually see it as an attribute, because that was something I also really struggled with, which was um accepting myself for being different. I What really were your thoughts about moving out of Mexico and going to a different country My and thoughts about start like moving out of Mexico weren't good ones. Me and my mother really liked the way we were living. We liked the place we were living. We didn't really want to change anything about it. So when my stepdad came to us with the concept of moving to California, both of us were like, "That's a cool idea. We get it. We get why it's exciting, but we would rather stay where we are."
And in a way, I didn't want to move because I was scared. Personally, I was scared of facing a change. I was scared of being out of my comfort zone and moving to a whole different place. And so was my mother. My stepdad and my brother were the most excited ones for the change. And even though it took a little convincing for me and my mother to agree to moving, we ended up agreeing and we moved here. And when we got here, both of us kind of struggled for the first couple months. Well, for the first couple years, actually. We both struggled to adjust, to like the place where we're living, to feel comfortable. Um, but me personally, I adapted what I would consider to be pretty quick, which was like a year and a half ish. I started making my friends. I started going out. So I didn't. It wasn't as harsh for me. Would you ever move back to Mexico if you had the chance, and why, if you ever had the chance? As much as I love living in the United States and living in California, there are some times where I wish I could move back, even if it was just for a year, just because I miss the tradition and just being in my homeland, to call it so, you know. Um, because even though I love it here, you know, people are always gonna want to go back to their roots and to their origins. So if I was given a chance, I would move back for maybe a year, but I would want to eventually move back here, you know? Um, so yeah, I would take the chance to move back, but not forever, you know? Para empezar esta entrevista vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la cadena OXXO. La cadena fue fundada en la ciudad de Monterrey en 1977, de acuerdo con un plan de la compañía para promover sus marcas de cervecería Cuauhtémoc, por lo que al principio sus tiendas solo vendían cerveza, botanas y cigarros. El nombre de OXXO viene del símbolo de %, que era como se anunciaba, y de ahí, gracias a la gente, nació el nombre de OXXO. En la actualidad, esta cadena y su nombre son ampliamente conocidos a lo largo de todo México. En 1978 abrieron las primeras tiendas en la ciudad de Monterrey, iniciando operaciones al año siguiente en Chihuahua, Hermosillo y Mexicali. En 1982 se crea el concepto de líder de tienda, un comisionista mercantil que trabajaba en compañía de su familia atendiendo todos un mismo OXXO. Hasta en 1994, OXXO era un área de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, pero en dicho año se convierte en una empresa independiente dentro del grupo de empresas FEMSA. En 2014 entra al mercado de supermercados con OXXO Super 10. En México es la tercera cadena con más ventas, después de Soriana, en América Latina. OXXO es la séptima cadena comercial más grande por ventas. Su competencia directa son las tiendas Extra, 7-Eleven, Circle K y Tambo Más en Perú. Ocupa actualmente el 73% del mercado de tiendas de conveniencia. Al 27 de julio del 2016, de acuerdo con un reporte financiero del segundo trimestre del 2016 de FEMSA, OXXO contaba con 14.461 tiendas en México y Colombia. A fines de septiembre del 2016 anunció la apertura de su primera tienda en Chile, en el sector de la Dehesa en Santiago, al tiempo que eliminaría la marca Big John y adaptará sus locales con la nueva marca. El 1 de octubre del 2008 la marca inició operaciones en Perú y anunció la apertura de 300 tiendas en los siguientes años. El 26 de octubre se inauguró la primera tienda del distrito de Santiago en Saruco, Lima. Esto nos da un contexto de a quién vamos a entrevistar y en qué lugar trabaja. Ya vemos que OXXO es una marca internacional y muy importante. Nacional como internacionalmente, que de hecho pues ya no está. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta también es
¿Qué beneficios le brinda, la empresa a la sociedad? ¿Qué beneficios les brinda? Pues el servicio y pues la comodidad del horario más que otra cosa, porque pues hay muchos Oxxos que son 24 horas, entonces pues tienen la manera de adquirir los productos que vendemos dentro de Oxxo en cualquier horario. Igual cree usted que son como las desventajas o los retos que tiene. Ajá, las ventajas, pues que es un mejor servicio al cliente. Y bueno, en cuanto a desventajas, pues no, más bien desventajas, ¿no? Más bien ventajas. ¿Sí? Más bien las desventajas serían como para competencias, o sea, como los demás, como centros comerciales que tienen un horario fijo y pues Oxxo está a las 24 horas. ¿Cuál es la otra duda? Y más o menos, como ¿qué problemas predece usted que ha presentado? ¿Qué problemas? Lo que más frecuentemente presenta problemas de Oxxo pues son los asaltos y el robo hormiga. Sí, más que nada eso. ¿Y usted cómo cree que podría mejorar como en ese aspecto? ¿Cómo podrían evitar ese tipo de problemas? Pues que mejore el país, ¿no? Que las leyes hagan justicia, porque pues las leyes están aquí pésimas. O sea, si agarran un ratero y como es menor de edad, pues sale a las 12 horas o menos de 12 horas de la cárcel, ¿verdad? Entonces, mientras el país no corrija las leyes que tiene, pues no se va a poder corregir el robo, y pues van a seguir robando. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas que tiene Oxxo, y pues no solo Oxxo, o sea, cualquier otro comercio, ¿no? ¿Qué otra cosa, señoritas? Pues yo creo que sería listo. Bueno, primero te puedes introducir y cuál es tu asociación civil. Bueno, mi asociación civil se llama Comunidad Segura y Participación Democrática. ¿Y quién eres? Soy la presidenta de la asociación civil, licenciada Lorena Cortés Villacena. ¿Y cuál es el objetivo de tu organización? El objetivo es diseñar modelos de intervención comunitaria para identificar factores de riesgo vinculados a la violencia y la delincuencia y tomar acciones para prevenir luego entonces estos factores de riesgo. Esa fue la pregunta. ¿Qué beneficios aporta su organización a la sociedad? Bueno, creo que lo que aporta es que estamos trabajando con grupos de alto riesgo. Por ejemplo, madres que son jefas de familia, mujeres solteras, mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, o en su caso jóvenes que pueden cumplir con la ley. Creo que trabajar con ellos en beneficios sociales impacta digamos, en mejores estándares de convivencia ciudadana, porque nuestro enfoque es a partir de un nuevo paradigma de seguridad pública, que es la seguridad ciudadana, donde colocamos al centro de la política pública a las personas para producir un término, dicho sea de paso, que utiliza mucho la política americana, producir seguridad, dar una participación ciudadana a través de las asociaciones civiles, como en nuestro caso, y las autoridades o instituciones de seguridad pública. Listo. ¿Qué problemas enfrentas o enfrenta tu organización aquí en México? Bueno, creo que México es de los países de Latinoamérica o de los países integrados a la OECD que tienen menos participación ciudadana a través de asociaciones civiles. ¿Eso qué significa o qué representa? Que hay poca cultura de las personas, de la ciudadanía en general, de participar en actividades de la agenda ciudadana a través de asociaciones civiles. Pero además hay, digamos, poco apoyo del gobierno, de los tres órdenes de gobierno, para, digamos, financiar los proyectos más sensibles o más importantes de las asociaciones civiles. Máximo en este cambio de régimen, el actual presidente no cree en estos mecanismos de contrapeso ciudadano, de coparticipación ciudadana frente a las instituciones. Entonces, uno de los problemas muy claros que enfrentamos es la falta de financiamiento. Otro podría decir que es la falta de credibilidad de las personas con las asociaciones civiles, porque desafortunadamente en México luego las han tomado como un tema partidista, cosa que nos perjudica a quienes de manera seria y profesional nos dedicamos a hacer un esfuerzo, me parece legítimo y de buen nivel a través de asociaciones civiles. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de tener esta asociación civil?
Para empezar, el trabajo con mujeres. Tenemos mucho trabajo con mujeres indígenas, mujeres víctimas de violencia. Me ha gustado ser la asociación civil que ha sido un parteaguas, digamos, aquí en la política pública en Michoacán. Fuimos la primera asociación civil constituida vinculada con temas de seguridad pública, atendiendo a los lineamientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fuimos la primera asociación civil que realizó un programa comunitario con niñas y niños de colonias de alto riesgo vinculados a los programas de seguridad ciudadana. Esto nos mereció un reconocimiento de la Comunidad Europea. Creo que eso es muy bueno señalarlo porque nos ganamos, digamos, la confianza de las personas. Eso es lo que más me ha gustado. Realmente impactar con mujeres y con niños en el trabajo que hacemos. ¿Y qué recomendación o cuáles son como los puntos guías que usted le podría recomendar a alguien que quiere comenzar alguna asociación relacionada con el tema? Lo primero es que sea un tema que realmente les apasione, que esté vinculado con una necesidad muy sensible socialmente hablando. Y segundo, que se constituya en secretario público con estatutos muy claros. La acto constitutiva de una asociación civil, digamos, es el corazón de tu asociación. Ahí tienes que definir con mucha claridad qué son los rubros a los que tú te vas a dedicar. Eso también es un ejercicio de transparencia importante. Es una recomendación que es básica y a partir de que tú trabajes en el tema que más te apasiona, tienes más probabilidades de hacer un trabajo más transparente, más legítimo, con mayor empatía, o sea, con el público objetivo que te vas a dirigir. Y pienso que en México hay muchas asignaturas pendientes donde las personas pueden trabajar con niños, con adolescentes, con mujeres. Y obviamente haría la recomendación de que tenemos mucha necesidad de trabajar con mujeres. El fenómeno de la violencia contra la mujer en México es muy grave. Tenemos un fenómeno de 9 homicidios diarios de mujeres. Entonces, si no hacemos algo como asociaciones civiles frente a este panorama, difícilmente las instituciones judiciales, las instituciones de gobierno van a poder revertir esta curva de violencia, esta ola de violencia que se ha venido incrementando en el país, además hay que decirlo. En lugar de ir bajando las tasas de homicidio, van en aumento, no solamente de homicidio contra las mujeres, sino el feminicidio y el homicidio contra los hombres. Y también, ¿qué podría ser algunas de las dificultades o retos que se les puedan presentar a estas personas que quieran emprender una asociación así? Pues sin lugar a dudas, creo yo, primero es el financiamiento. Sin embargo, también te quiero decir, hay experiencias de asociaciones civiles ya aquí en México, no se diga, por ejemplo, en Chile, en Uruguay, en Europa, en Estados Unidos. Te hago mención de Chile y Uruguay, son como de los países de Sudamérica que tienen más evidencia de éxito cuando de asociaciones civiles se trata. Entonces, creo que una de las situaciones es poder financiar un proyecto, nosotros ya lo hemos vivido. Un proyecto, si no lo haces por lo menos un determinado periodo de tiempo, digamos, probablemente vas a tener muy pocos resultados. Entonces, si haces una planeación a corto y a largo plazo, me parece que es más probable que tengas un impacto positivo, pero además es más sensato hacer un proceso de intervención de estas características a simplemente emplazarte a hacer, digamos, eventuales eventos. Eso me parece que no abona mucho a las necesidades reales